el momento de llegar a pantalla y sacar pues este libro tan... Lo primero es el asunto, o sea, el asunto de la sistematización de información es una cosa demencial. O sea, si yo le digo a la gente, pues yo qué sé, o sea, los estudiantes digamos a veces se asustan cuando se tiene que leer digamos como un artículo académico de tantas páginas. Bueno, ahora imagínese, tiene que mirar 15 tomos, cada uno por ahí como de 900 o de 1000 páginas, a ver digamos cómo es eso, ¿sí? Es lo mismo acá, o sea, acá lo primero que hubo que hacer fue digitalizar una cantidad de información, digamos, muy grande, o sea, hablo de miles y miles de fotografías que yo digitalicé en relación, digamos, como al archivo, para poder luego comenzar en la casa, pues en el computador de uno, empezar a sistematizar esa información manualmente. O sea, ¿qué dice? ¿Cuáles de los temas que se abordan en este libro crees que pueden tener más conexión con nosotros como estudiantes de música o con estudiantes en general que estén interesados con este tema? Sí, lo primero es que yo abordo cómo se construye la noción de colombianidad en la música acá, o sea, a través de la música andina y a través de la música tropical colombiana. O sea, básicamente, cómo cambia un modelo, digamos, de consumo en relación a lo musical, un modelo que primero nos decía, Colombia es un país melancólico, Colombia es un país triste. O sea, por ejemplo, así se pensaba Colombia en relación a los pasillos y bambucos. Es un discurso que aparece en la República Liberal en la década de 1930. Se pensaba, digamos, la nación colombiana como una nación melancólica, porque el relato era que como éramos una nación que venía campesina y en relación también a lo indígena, entonces nosotros llevábamos eso en la sangre, o sea, como una especie de melancolía, que también era la excusa de por qué Colombia no progresaba o no se modernizaba al mismo ritmo que se modernizaban otros países en Europa, otros países en Norteamérica. La música y la forma de la mediación del gusto, por así decirlo, ¿consideras tú que la música se puede considerar como un ente político, teniendo en cuenta precisamente como esa mediación, esa crítica y todo lo que se veía en pantalla pues, y a través de este libro? ¿Cómo se ve? Sí, precisamente ahorita tenía una clase con ellos en donde estaba hablando sobre música y política, y algo que yo les decía a ellos es que, primero que todo, o sea, cuando uno habla de música y política, lo primero que uno tiene que pensar es que la ideología es un entorno estético, o sea, la ideología no existe de manera inmaterial, no, o sea, la ideología se materializa a través de prácticas, o sea, primero que todo a través de gestores culturales, a través de políticas culturales, a través de actos concretos y de formas, digamos, de actuar de la gente. O sea, yo, por ejemplo, yo no puedo decir que, Lucho Bermúdez compuso una música tropical para hacer que se olvidara la violencia en los 50, en la época de Gustavo Rojas Pinilla. No, eso no es cierto. Pero lo que sí puedo decir es que sí había unas políticas culturales en torno, digamos, a cómo, por ejemplo, Rojas Pinilla trataba de promover la nación en torno, por ejemplo, a lo folclórico y lo turístico. Y la música de Lucho Bermúdez fue muy efectiva en hacer realidad como ese tipo, digamos, de imaginario. Ahora, que eso lo hiciera consciente o inconscientemente Lucho Bermúdez, yo no sé, yo no puedo asegurar eso. Pero también un poco sobre los personajes que aparecen en el libro, que me parecen unos personajes súper importantes como en todo este contexto. Listo. Aquí yo tenía como varias ilustraciones como también para hablar sobre eso. Por ejemplo, esta portada que o sea, yo tuve, digamos, como problemas en relación a los usos de las imágenes en el libro. Pues yo les decía, digamos, a los editores que finalmente esas imágenes eran de uso público, o sea, que yo no estaba de acuerdo que alguien fuera, digamos, como a reclamar derechos como de una revista, pues que finalmente circuló hace más, pues en el año 50, o sea, quién va, digamos, como, pues pensaba yo, quién va a poner problemas como en relación a todo eso, pero bueno, al final no se pudieron incluir como las imágenes en el libro, pero el asunto es que yo sí hice un trabajo, digamos, como en relación a lo fotográfico también en el libro, pues que está en la tesis. Por ejemplo, esta fotografía que aparece acá, esta es una señora que trabajaba en la radio, en la WRL, La Voz de América, en Estados Unidos, era una emisora, digamos, norteamericana. Al lado de ella está Raúl Matas, que es uno de los críticos fonográficos más importantes de Latinoamérica en esta época, que era chileno. Tenía un programa que se llamaba Discomanía. Entonces, lo que le dice a uno, que es a lo que yo voy, en relación a este asunto de los personajes que aparecen en pantalla. En primer lugar, que no estábamos tan aislados como parece, o sea, que Medellín era un epicentro, digamos, de la industria fonográfica y de la... ¿Quién esperas que te lea? No, o sea, el libro está redactado, digamos, también, pues también es el trabajo, digamos, como del editor académico,
y también de uno, digamos, cuando hace el proceso de la conversión de un tesis, de tesis a un libro, pues para todos, o sea, para todo el mundo, o sea, para, no solamente, digamos, para musicólogos, no solamente para teóricos, sino en realidad para todo el que le interese conocer cómo la música, pues, afecta, digamos, también quiénes somos, o sea, cómo dice algo en relación a la identidad, en relación a cómo era, digamos, Medellín en la época y esos discursos en torno al progreso y en torno a la industria, a lo colombiano, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? El libro, digamos, lo puede leer cualquiera, o sea, no es un libro pues, que esté pensado solamente para especialistas, ¿no? Listo. También quería preguntar algo y es sobre, pues, como lo contradictorio que era que estábamos como en una época súper difícil, como culturalmente hablando, de que lo único que se producía, o como lo que más se producía, era música así súper alegre. Entonces, sí, como esta contradicción también dialoga con lo que hoy tenemos como colombianos y las costumbres que hemos como tenido desde esa época. Sí, o sea, mira que hay, digamos, como algo contradictorio también, digamos, como en la época, y es que el colombiano generalmente tiende a no hablar de política o digamos, como a olvidar lo político, los problemas o los conflictos y todo tipo de cosas. Y ese es un tipo de discurso que estaba presente también, digamos, en la época. Este es el general Gustavo Rojas Pinilla, digamos, que gobernó en esta época. Y digamos que cuando empieza pantalla, el primer volumen de pantalla comienza con un homenaje al gobierno, al general que recién había asumido el poder. Y lo representaban como una figura que iba a traer la paz, que iba a lograr la paz entre conservadores y liberales. Al final eso, digamos, no ocurrió, o sea, no pasó, o sea, no es tan sencillo, pero lo veían como una especie de pacificador. De hecho, por ejemplo, esta obra, vamos a escuchar un poco de esto, Guarda el machete, de esta época, habla de eso, es un corrido, y miren cómo representa, digamos, como al general, digamos, como en esta época, es una canción de 1953, y habla de cómo Pinilla pues iba a traer supuestamente la paz, digamos, como en el país. Hacemos un poco de esto. Yo le di con secreto, venga viejita, ya podemos bailar, venga le cuento lo que pasó allá lejos, lo que ha pasado allá en la capital. Investigar sobre esto y que también puede que nos quede a nosotros como lectores al momento de ver pantalla. Yo digamos, antes daba un curso que se llamaba Colombia a través de la música. Y digamos que a los chicos, pues, a veces digamos, terminaban como consternados porque yo les decía, como desde inicio del curso, lo primero que yo quiero que usted haga con este curso es que confronte la noción de colombianidad. O sea, que confronte esa noción de identidad sobre lo colombiano. ¿Qué me interesa a mí? Que empiece a examinar cómo se construye ese relato, digamos, de lo colombiano. O sea, la gente todo el tiempo se pone, digamos, como la camiseta de fútbol de la selección Colombia, se siente honrada, digamos, de ser colombiano. O sea, todo eso está muy bien. O sea, yo no discuto en relación a todo eso. Yo también me puedo poner la camiseta de la selección Colombia, o sea, no tengo ningún problema. Pero lo que yo le estoy diciendo es, trate de pensar también cómo ese tipo de relatos conllevan también a cuestiones más problemáticas, o sea, como el nacionalismo, por ejemplo, es un discurso que todo el tiempo está ligado, digamos, también a la violencia. O sea, nosotros solamente tenemos que mirar, por ejemplo, lo que ocurre en el mundo, digamos, como en relación afuera. Por ejemplo, como les decía, o sea, en este libro solamente, digamos, alcancé a hablar sobre la radio y la industria fonográfica. Pues tengo pensado, digamos, como publicar otro libro, pues todavía tengo que ver quién lo publica y mandar el manuscrito y que me corrijan, que eso básicamente es como escribir otra segunda tesis, pues porque le cambian a uno todos los revisores pues, del libro. Pero sí tengo pensado escribir un libro sobre el consumo musical en Colombia, pues en Medellín sobre todo, a través del cine, o sea, a través de las comedias rancheras, a través del bolero, a través
los artistas, digamos, que llegaban a través del cine, o sea, y sobre todo también de los musicales que llegaban, o sea, el musical norteamericano y el musical latinoamericano, básicamente eso. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias a ti por la invitación.